Hola, bienvenidos sean todos una vez más a este aula virtual de Escuela Bíblica de Casa de Oración Cristiana, en donde estamos estudiando la palabra de Dios, básicamente el Evangelio de Mateo. Lo hemos estado llevando ya por mucho tiempo y estamos ya en el capítulo 18 y vamos a seguir hasta terminarlo. Y si te nos unes en este momento, bienvenido. Y si vienes con nosotros hace tiempo atrás, sigue siendo bienvenido. Y vamos nuevamente a tomar este tiempo para adentrarnos en el texto bíblico y seguir tratando de encontrar en él enseñanzas para nuestra vida diaria, para tratar de hacer la voluntad de Dios en cada día de nuestra vida, sobre todo con la guianza del Espíritu Santo. Oramos y empezamos. Señor, gracias por la oportunidad una vez más de encontrarnos contigo a través de tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir comprendiendo cada día más el significado de la misma, lo que tú quieres enseñarnos a través de ellas. Que tu Espíritu Santo nos guíe en este esfuerzo, Dios, para que podamos cada día acercarnos más al modelo que tú quieres para nosotros. Te lo pedimos, Dios, y te damos las gracias y te damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, estamos, como decíamos, en el capítulo 18 de Mateo. Y este texto que estamos considerando en el versículo 18 al 20, ya prácticamente estábamos finalizando la vez pasada, pero un comentario ahí ya final que nos quedó pendiente que vamos a compartir en este momento y de ahí pues pasar al siguiente texto. Así que volvemos por un momento más a Mateo 18, 18 al 20. Si tienes tu Biblia a mano, ábrela en este texto que ya hemos venido estudiando y preparado ahí para tomar nota y poder meditar en lo que tenemos delante de nosotros. Finaliza diciendo Mateo 18, 18 al 20. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ya este texto, como decía, lo habíamos venido considerando y explicado en la última ocasión, pero sí quisiéramos agregar un comentario final. Y es que dice ahí el Señor Jesús, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Recuerda que el Señor Jesús viene hablando de todo, en todo este discurso sobre lo que es el convivir entre los creyentes, que cuando hay conflictos, el hecho de no ser de tropiezo a los más pequeños, en fin, todo esto que hemos venido considerando en las últimas sesiones. Está en el capítulo 18, en todo el capítulo 18. Pero aquí él finaliza en esta porción en particular afirmando que él va a estar en medio de quienes estén reunidos en su nombre, así sean pocos, dos o tres. Dijimos la vez pasada, las congregaciones no tienen que ser grandes, no tienen que ser mega iglesias. Qué bien por las mega iglesias, qué bien por las mega iglesias. Pero aún la iglesia más pequeñita, con 5, 10, 20 miembros, ahí está el Señor en medio de ella. Y en tu pequeña iglesia, tu casa, tu familia, ahí está Dios en medio de ella. Dos o tres, dice el Señor. Y lo que queríamos resaltar aquí en última instancia con esta expresión del Señor que dice que Él estará en medio. Y fíjate, Él estará, no yo voy a llegar ahí, sino que Él ya va a estar, porque Él se anticipa a nosotros. Cuando tú llegas al templo, Él viene contigo y Él ya está en el templo por el Espíritu Santo. Cuando tú vas a un lugar, Él va contigo. Y cuando tú te reúnes con tus hermanos en Cristo, ya sea en un grupo pequeño, ya sea en tu casa o en un café, a tomar un café, Él ya está antes que nosotros. Él está, no Él llega, no llegaré, no estaré. Él está en medio. Y está en medio. ¿Lo notas? Está en medio. ¿Qué quiere decir eso? Que está primero presente.
porque no es que está a un lado, está en medio, ahí en medio de la conversación, en medio de lo que compartimos como hijos de Dios, como creyentes, como personas que estamos en un cuerpo como es la iglesia, de la cual Él es la cabeza. Él está presente, porque está en medio. Y al estar en medio, quiere decir que está en un lugar de preeminencia, es decir, no está periférico, no está a un lado, no está afuera del círculo, está en medio. De tal manera que esa posición de preeminencia le pertenece a Él. Él está en medio de la reunión de su pueblo, de la reunión de sus santos. Así que eso también representa ese estar en medio. Y el hecho que esté en medio quiere decir que está allí para oírnos, porque está lo suficientemente cerca. Obviamente, Jesucristo no necesita que estemos físicamente junto a Él para que nos escuche, pero es significativo esta expresión de Él estar en medio, porque también habla de esa cercanía para atender nuestro ruego, nuestra oración, nuestras peticiones. Él está cercano. Ya no hay que clamar como si fuera lejísimo, como decía alguien, que ya no hay que clamar altísimo, como si estuviera allá en la estratosfera, sino que podemos decir cerquísimo, porque lo tenemos en nosotros por el Espíritu Santo. Él está en medio, cercano para oír y para responder. Está en medio, quiere decir que si está en medio y somos un grupo, 2, 3, 4, 5, y Él está en medio nuestro, está equidistante de todos, porque Él está para todos. No es que Él es exclusivo de uno, del pastor, o es exclusivo del líder, o es exclusivo del maestro, o no. Él está allí para todos, por eso está en medio, equidistante. Está cercano a todos. No está a un lado, no está afuera del círculo, no está solamente junto a uno, está equidistante a todos porque está en medio. Entonces, todo esto nos habla de esa presencia del Señor en medio de su cuerpo de la iglesia, en medio de sus hijos, que está allí para escucharnos, para atender nuestro clamor, para hablarnos, para aconsejarnos, cercano a todos, en ese lugar de preeminencia que solo a Él le pertenece y que definitivamente debemos siempre considerarlo cuando nos reunamos. El Señor Jesús está en medio de nosotros. Y allí terminamos con ese texto y vamos a dar inicio entonces a los siguientes versículos que están en el capítulo 18, versículos 21 y 22. Este texto que vamos a considerar de Mateo 18, 21 al 22 es también exclusivo de Mateo, así que no vas a encontrar estas palabras de forma paralela ni en Marcos ni en Lucas, mucho menos en Juan. Así que esto puedes anotar ahí que es exclusivo de Mateo, este texto que consideramos en este momento. Dice así Mateo 18, 21 y 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Hasta 70 veces 7, dice el Señor. Decir que aquí el Señor Jesús sigue en la misma secuencia de enseñanzas, todo esto que hemos reiterado que viene desde el inicio del capítulo 18, y es todo un solo discurso. Bueno, ahora viene esta intervención de Pedro que pide una aclaración en medio de todas estas enseñanzas que hemos venido compartiendo todo este tiempo. Y entonces el texto dice que entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Fíjate que ahí está esa preposición entonces, ese término. Entonces conecta esto que está Pedro preguntando en este momento con lo que había venido transcurriendo justamente, porque dice entonces, o sea, en ese momento, en ese momento en que Jesús estaba dando aquellas enseñanzas, dice entonces Pedro hizo esa pregunta. Eso quiere decir que Pedro hace esta pregunta que estamos leyendo aquí en relación a las enseñanzas que Jesús ha estado compartiendo. Hay una evidente conexión. O sea que algo de lo que el Señor Jesús ha estado enseñando hizo clic en la mente de Pedro y lo llevó a formular
esta pregunta. Por eso dice entonces, o sea que en ese momento, en relación a eso que Jesús venía diciendo, ahí es donde surge entonces la pregunta de parte de Pedro. Y Pedro, si leemos, hace evidente referencia a lo que hemos leído en el versículo 15, que eso ya lo enseñamos en su momento. Recordemos que en Mateo 18:15 dice que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo, y todo lo que estudiamos ya en su momento. Es evidente que Pedro hace referencia a eso, por eso ese entonces, o sea, Pedro viene a relacionar esta pregunta con lo que ha oído de parte del Señor Jesús en ese momento. Porque si leemos en Mateo 18:15 dice, si tu hermano peca contra ti. ¿Y qué dice Pedro o qué pregunta Pedro aquí en Mateo 18:21? Mi hermano que peque contra mí. ¿Ve la relación? Es decir, Pedro está conectando lo que escuchó del Señor Jesús de que tiene que perdonar al hermano porque tiene que tratar de ir y tratar de hacerle que pues entre en razón y todo esto, todo ya lo dijimos en su momento, con espíritu de amor, restaurador y todo lo demás, lo cual implica el perdón, evidentemente. Entonces, Pedro conecta eso con qué pasa si lo hace reiteradamente. Entonces, la forma en que se hace la pregunta de parte de Pedro es evidente que hace alusión a lo que el Señor Jesús enseñó en Mateo 18:15, de ese tratar con aquel hermano que peca contra mí. Y Pedro, evidentemente, por la explicación del Señor Jesús y cosa que nosotros en su momento también debimos entender que si ocurre en nuestra congregación local, también lo debemos hacer, acercarnos al hermano que peca contra nosotros en un espíritu restaurador, perdonador, con amor, ya lo dijimos en su momento, no con venganza, no con rencor, no con odio, no para echarle en cara, sino para buscar que él se arrepienta y por eso de esa manera sea restaurado en su relación con nosotros, con la iglesia y sobre todo con el Señor. Pero había comprendido de la enseñanza de Jesús que estaba implícito que debía perdonar al hermano que pecara contra él. Él estaba claro y probablemente mucho más que algunos de nosotros que en algún momento puede ser que no lo tengamos tan claro. Entonces, Pedro eso lo tenía bien claro. Ahora bien, él se plantea una vez que él ha comprendido la enseñanza de Jesús que implica el que debe perdonar a quien peque contra él se plantea la posibilidad de que aquel hermano lo haga reiteradamente. Es como cualquiera de nosotros, que pues sí, la palabra de Dios nos manda a perdonar y uno dice, ¿y qué pasa si después vuelve y me hace mal? ¿Y qué pasa si él? ¿Y qué pasa si? Porque así somos, ¿no? Sacamos siempre el argumento y el ¿qué pasa si? Para tratar de escurrir el bulto, como dicen, y no hacer lo que la palabra nos indica de que debemos perdonar. Entonces, ciertamente Pedro aquí comenzó a cavilar sobre, sí, yo sé, me llama perdón, y si vuelve a pecar, y yo lo vuelvo a perdonar y lo vuelvo a hacer, ¿hasta dónde llega aquello? Entonces aquí Pedro pregunta a Jesús hasta cuántas veces debe perdonar, porque él pues evidentemente meditó en la posibilidad de que la persona a la cual haya perdonado, que le haya ofendido, lo vuelva a hacer reiteradamente. Repito, algo que es algo más bien de la naturaleza humana, de buscar la quinta pata al gato. ¿Y qué pasa si yo hago, si perdono y el otro no perdona? ¿Qué pasa si yo diezmo y el otro no diezma? ¿Qué pasa? Así somos, ¿no? Buscando siempre la forma de tener excusas. Pero bueno, válido porque las preguntas de Pedro, así como es de impetuoso en algunos momentos, que ya hemos visto ese carácter de Pedro y que pareciera ser un poquito demasiado apresurado, pero fíjate lo bueno del carácter de Pedro, que a base de ese apresuramiento o ese ímpetu que a veces le vemos tener, saca del Señor Jesús más enseñanzas que probablemente en el momento Jesús no las iba a compartir, pero que en base al ímpetu de Pedro, Jesús se ve abocado
a aclarar más cosas. Y eso se lo debemos agradecer a Pedro, que tuviera ese carácter así un poquito intrépido para atreverse a preguntar a veces más de la cuenta, pero nunca está de más cuando se trata de encontrar alguna respuesta de parte del Señor. Y Pedro parece entonces, cuando hace esta pregunta, sentirse generoso al proponer perdonar hasta 7 veces. Dice, eh, ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Dice, hasta 7, como dice, mira qué generoso soy, yo hasta 7. ¿Está bien con eso, Señor? ¿Te sientes contento conmigo que soy tan perdonador? Pareciera que Pedro estuviera casi que esperando una felicitación del Señor Jesús. En verdad que al hacer esto, Pedro no había captado verdaderamente el concepto del perdón que es como lo exponía Jesús. El perdón que exponía Jesús era mucho más allá que ese perdón natural, humano, que muchas veces estamos dispuestos a dar. Es un perdón que tiene que ver con esa persona que tiene esa vida nueva en Cristo, ese Espíritu Santo, que se sabe perdonar a Dios y que no tiene límite para perdonar. Entonces, Pedro estaba todavía en el nivel legalista, en el nivel todavía Antiguo Testamento, dispensación de la ley, si lo quieres poner en una forma, digamos, poner en palabras el concepto. Pero realmente dijo Plumer, un escritor cristiano, dijo, la persona que hace esta pregunta, como la que hizo Pedro, la persona que hace esta pregunta no sabe lo que significa el perdón. Si tú necesitas, lo que quiere decir Plumer con esta frase, que la persona que hace esta pregunta no sabe lo que significa el perdón, es que si tú necesitas que te digan cuántas veces debes perdonar, es que tú no sabes lo que es perdonar, porque perdonar de por sí no tiene límites. En verdad, si queremos como creyentes perdonar, si lo quieres hacer como mundano, obviamente. Tú sabes cuál es la filosofía del mundo, ¿ah? El que me la hace, me la paga. O a lo más dirán, me la hace una vez, pero dos no. Así funciona el mundo. El creyente no puede funcionar así. El creyente debe funcionar en el nivel que el Señor nos plantea. Y vamos a ver cuál es el nivel que el Señor nos plantea. Pedro, como decíamos, él no había comprendido realmente el concepto de perdón como Jesús lo explicaba. Él estaba viendo el perdón desde un punto de vista legalista, como adelantábamos, como si fuera una mercancía, algo que yo tengo que contabilizar, que se podía contar con un límite, hasta un límite definido, llevar una contabilidad. Así lo estaba viendo Pedro. Pero vamos a ver por qué Pedro lo veía así. Porque estaba en ese nivel legalista que no era el que el Señor Jesús estaba esperando de él ni de ninguno de nosotros. Porque en la mentalidad judía, en la mentalidad hebrea de la época, había un límite para el perdón. Pedro en este momento estaba expresando que en su mentalidad él estaba influido por las enseñanzas rabínicas. De tal manera que lo que él estaba diciendo era lo que había aprendido desde niño en las sinagogas del tema del perdón. ¿Y qué era lo que decían los rabinos acerca del perdón? Fíjate, el Talmud de Babilonia enseñaba que solo se debía perdonar 3 veces. 3 veces se decía a través del Talmud, y eso en base a las enseñanzas recogidas de diferentes rabinos de diferentes épocas. Por ejemplo, Rabí Yosef ben Yehuda dijo, cuando un hombre peca contra otro, le perdonará una vez, le perdonará 2 veces, le perdonará 3 veces, pero la cuarta vez no le perdonará. Enseñanza de Rabí Yosef ben Yehuda. Y también Rabí Yosef ben Yanina expresó y quedó consignado en los escritos talmúdicos. El que le pide perdón a su prójimo debe repetirlo no debe repetirlo más de 3 veces. O sea que hasta 3 veces estaban de acuerdo los rabinos que se debía perdonar, y por eso aparecía este dictamen en el Talmud, que hasta 3 veces se debía perdonar. Ahora, ¿de dónde sacaban los rabinos este límite para el perdón? Bueno, todo parece indicar que todo procedía del libro del profeta Amós.
el libro del profeta Amós, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Es la opinión, esa opinión rabínica de que hasta 3 veces el consenso es que había sido extraída del libro del profeta Amós, porque en las condenaciones a las naciones que encontramos en el libro de Amós es un libro bastante corto, si quieres lo puedes leer de una sentada, así que si no lo has leído o si no lo recuerdas, puedes aprovechar y terminada esta lección puedes leerlo, pero lo característico del libro de Amós es que hay una serie de juicios sobre diferentes naciones y prácticamente en todos esos juicios se repite el mismo estribillo que lo vas a encontrar en todos estos versículos que aquí te los he señalado y que declaran por 3 transgresiones y por 4. Vamos a ver. Dice, Amós 1:3, dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo. Dice en Amós 1:6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el 4 no revocaré su castigo. Dice Amós 1:9, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré su castigo. Dice Amós 1:11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo. Y Amós 1:13 dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4 no revocaré su castigo. En el capítulo 2 tenemos Amós 2:1, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el 4 no revocaré su castigo. Amós 2:4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo. Amós 2:6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo. Como lo ven, reiteradamente esta expresión donde se propone o se habla de que por 3 pecados y por el 4 no se perdonará. De ahí se deducían los rabinos de este texto, de estos textos de Amós, que el perdón de Dios se extendía hasta 3 ofensas y que a la cuarta se castigaría al pecador. Es la conclusión a la cual llegaban estos rabinos y por tanto habían llegado a la conclusión de que hasta 3 veces se debía perdonar. ¿Por qué? Porque si, según su deducción, esa fue su interpretación, de base a esas palabras en el libro del profeta Amós, que Dios perdonaría hasta 3 veces a esas naciones, incluyendo a Judá y a Israel, una persona no podía ser más tolerante que Dios. Así que el perdón se limitaba a 3 veces. De allí salió esta decisión rabínica que aparece en el Talmud babilónico de perdonar hasta 3 veces. Entonces, probablemente de este tipo de conceptos es que estaba imbuida la mente de Pedro cuando dice hasta cuántas veces perdonar. Y fíjate que de ser así, está siendo aparentemente muy generoso porque ya se está yendo más allá, ya no solo son 3, ya se va a 7 y 7 un número muy interesante que definitivamente que también nos dice que posiblemente Pedro estaba pensando un poquito más allá, pero de allí probablemente venía la idea, una idea como decíamos legalista, una idea dispensación de la ley, del tema de tener un límite para el perdón que no era el tipo de perdón que el Señor está enseñando. Ahora, también se podría considerar a Job, algunos piensan que podía haber también alguna influencia en base a Job 33, 29 al 30. Dice Job 23, 29 al 30. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Entonces, ahí también había una sugerencia que hasta 2 y hasta 3 veces Dios hacía algo a favor del hombre para librarlo del sepulcro, de que estuviera en oscuridad, lo cual hablaría de perdón. Pero pues usualmente se estima que es Amós la base para este dictamen rabínico. Ahora, como decíamos, Pedro habla de 7 veces. 7, entonces, obviamente mucho más que 3, pero la idea es que había un límite. Ese es el concepto que probablemente Pedro había aprendido de los rabinos.
Siete era una expresión, la que usa Pedro, probablemente influido por estos conceptos. Siete, una expresión habitual para referirse a algo completo, o sea, algo que ya llegaba, como quien dice, a cerrar el círculo, como cuando decimos figuradamente un número redondo. Para la mentalidad hebrea, el número 7 era un número como completo, como de plenitud. Y así vemos cómo se usa en muchos textos del Antiguo Testamento, dando a entender eso, plenitud, que está completo algo. Por ejemplo, en Levítico 26-21 dice, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas. Y en Deuteronomio 28-25 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos subirás delante de ellos. Y en Salmo 79-12 dice, devuelve a nuestros vecinos en sus senos 7 tantos de su infamia. Proverbios 24-16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Y en Lucas 17:4 dice, y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. De tal manera que estos son ejemplos, estos textos que hemos leído, ejemplos de cómo el 7 se convierte, digamos, de forma proverbial en una imagen de plenitud, de completar una cifra, de ser un número, como decíamos, como decimos en forma figurada, un número redondo, como hoy día quizás utilizamos más bien en nuestros sistemas métricos decimales el número 10. Bueno, en la antigüedad el número 7, por eso es 7 días, era el que se utilizaba sobre todo en estas culturas semíticas. Y en ese sentido, 7 representaba algo completo, pleno o perfecto. Y por lo tanto se relacionaba incluso con Dios y su obra, como el caso de la declaración, que probablemente de ahí viene el tema de 7 días para hablar de plenitud, de Génesis 2:2 al 3. En Génesis ustedes saben que se declara la creación del mundo por Dios en 7 días, dice, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. De hacer Dios el mundo o el universo en 7 días y el santificar ese séptimo día, pues se toma el 7 como el número perfecto. Y por eso 7 días tiene la semana y por eso todo hasta hoy en día. Y se habla de 7, el número perfecto, el número de Dios. Entonces, probablemente de allí viene la propuesta de Pedro de ser tan generoso, de no solo 3, como decían los rabinos, sino hasta 7 veces perdonar al hermano que peca contra él. Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Me imagino cómo quedó Pedro, se le cuadraron los ojos, como se dice. Jesús responde figuradamente, esto es lenguaje figurado, él no está siendo literal con esta cifra, vamos a ver por qué. Dice 70 veces 7. Él usa un lenguaje así en números para igualarse con la expresión cuantitativa que había empleado Pedro. Pedro había hablado de 7 veces, entonces él dice, tú quieres hablar en números, bueno, yo te voy a proponer un número, pues a ver si te parece bien, 70 veces 7. Obviamente era una cifra sumamente por encima de lo propuesto de Pedro, que estaríamos hablando de 490 veces. Nadie va a llevar tanta cuenta. O sea que lo que Jesús estaba diciendo en una forma, digamos, figurada, era que se debía perdonar siempre y sin cesar. O sea, no lleves cuentas, porque ¿quién se va a poner a contar? Oye, voy por la 390, 391, 300, 408, 400, jamás. O sea, que la expresión de Jesús sencillamente se hace eco de la forma de hablar contable de Pedro, de número de veces de perdonar, para sencillamente expresar perdona todas las veces que sea necesario. Eso es una forma figurada de decirlo. Y fíjate qué interesante. Jesús usa una expresión que está en el Antiguo Testamento, en Génesis 4:24, en donde encontramos la expresión de Lamec. En Génesis 4:24 dice, cuando el tema de Caín y todo esto, dice en Génesis 4:24, si 7 veces será vengado Caín, porque decía que si alguien mataba a Caín, 7 veces sería vengado, dijo Lamec, si 7 veces
será vengado Caín. Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Ves? Esa misma expresión que en el Antiguo Testamento la dijo un hombre sin Dios para expresar una venganza ilimitada. Ahora Jesús la toma y la retoma para que los hijos de Dios tengan o apliquen un perdón ilimitado. Como le da Dios la vuelta a las cosas para hacerlas mejores. Vamos a quedarnos aquí con este pensamiento del perdón ilimitado al cual nos llama el Señor, y ahí vamos a continuar en la próxima ocasión. Hasta entonces medita en esto del perdón y la necesidad de perdonar sin límite a nuestros hermanos. Que el Señor siga bendiciendo tu vida ricamente.